Dice así, 2 de Timoteo 3, el 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. El día de hoy yo quisiera que el Señor produjera un amor en ti, un amor por las sagradas escrituras. Que tú salgas amando más la palabra de Dios. Y antes de profundizar en este precioso texto que nos lleva a meditar en las sagradas escrituras, en la Biblia, quiero contarte un poco de lo que es mi historia, de mi relación con este libro. Yo de niño crecí, ¿verdad? Aquí hay varios niños y quizá ustedes niños han visto Biblias en sus casas. Usualmente son Biblias que nadie usa. Son Biblias que están ahí, quizá abiertas, como un adorno, o a veces cerradas en una biblioteca. Son Biblias que están ahí. Y en un sentido de niño, este libro es un gran misterio, ¿no? Nunca nadie lo lee, nadie sabe qué dice, y de repente cuando alguien lee una porción, es un proverbio que nadie puede entender. Por lo tanto, de niño me dijeron, así como a muchos de nosotros en Latinoamérica, que nadie podía entender la Biblia. La Biblia es un libro muy antiguo que nadie puede entender. Uno lo tiene como básicamente un amuleto en la casa, pero no es como para leerlo, no es con el propósito de entenderlo. Es con el propósito de tener algo sagrado en tu casa. Y yo lo vi de esa manera. Yo nunca pude abrirlo porque ¿para qué voy a abrir un libro que jamás voy a entender? Esa era mi primera relación con la Biblia. Toda mi niñez. Y ya después, a los 17 años, cuando conozco el Evangelio, cuando puedo creer en Cristo Jesús, por unas amistades de la universidad, cristianos que me comparten acerca de Dios, de Jesús, y yo veo en ellos una diferencia tan grande de cómo son ellos, y yo comienzo a creer y a seguir a Jesús, a ser transformado realmente espiritualmente. Es un milagro de Dios. No es algo que mis amistades hicieron o algo que alguien hace, es un milagro la salvación. Sin embargo, en mis primeros días hay muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, aunque yo había confiado en el Señor y estaba comenzando a caminar con Él, yo no sabía que la Biblia era algo importante o necesario para ser un hombre de Dios o para creer en Jesucristo o para ser un cristiano. Y uno de mis amigos de la universidad se acercó a mí y me dijo, oye, tienes que leer la Biblia. Y me estaba tratando de leer algunas porciones de la Biblia. Y yo le decía, oye, que realmente yo no quiero leer la Biblia. Yo no creo que sea necesario. Y él dice, wow, no, de verdad sí es necesario. Yo no sabía que tú tenías una aversión o una actitud negativa en contra de la Biblia, me decía a mí. Y dice, los cristianos creemos en la Biblia, leemos la Biblia. Y yo decía, yo no creo que eso sea necesario, ¿no? Yo no creo que eso sea necesario. Yo creo que, pues, a algunas personas les gusta leerlo, a otros no. Y ya. Esa fue mi relación con la Biblia al comienzo de mis primeros días de conocer al Señor. Porque era totalmente desconocido. Totalmente, nunca había leído la Biblia. Les digo un secreto, probablemente
la mayoría aquí nunca ha leído toda la Biblia. Sin embargo, todos nosotros tenemos opiniones acerca de la Biblia. Todos podemos decir es un buen libro o es un mal libro, o no se entiende o sí se entiende, pero nadie o casi nadie lo ha leído completo. Entonces, esa fue mi relación con la Biblia hasta que el Señor, gracias a Dios, por medio de su Espíritu Santo, fue motivándome más a decir, yo creo que, ¿será que debo conocer la Biblia? ¿Será que debo leerla? Me regalaron una Biblia a mis amigos cristianos y comencé a leerlo en el Evangelio de Juan. Si tú no has leído la Biblia, yo te recomiendo que puedas comenzar con el Evangelio de Juan. Y era muy raro para mí, porque el Evangelio de Juan tiene un comienzo muy extraño. El Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Yo decía, el Verbo. Lo que yo sé de la escuela, de la high school, es que el verbo se puede definir. Yo no sé, tenía esta definición memorizada en mi cabeza. El verbo se puede definir como la acción del sujeto. Eso no tiene sentido. Esa definición no tiene sentido en este pasaje bíblico. ¿De qué verbo se está refiriendo? Bueno, no está hablando de gramática. Sin embargo, captó mi atención y dije, wow, se entiende, pero no se entiende. La Biblia, la puedo entender lo que está diciendo, pero no completamente. ¿Qué es esto del verbo? Pero me está interesando. Y continué leyendo y dice que el verbo, por medio del verbo, Él hizo todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y que el verbo era la luz de los hombres y era la vida. Era la luz que resplandece las tinieblas y las tinieblas no pueden deshacerla, no pueden destruirla. Y después dice, vino un hombre de Dios llamado Juan. Y dije, Juan, ¿será Juan el que escribió el Evangelio de Juan? Pero no, es otro Juan, es Juan el Bautista. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque después dice que el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no han sido nacidos de carne, de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les cuento todo esto porque esta experiencia de leer solo en mi cuarto el Evangelio de Juan, los primeros capítulos, cambió mi vida, cambió mi forma de ver la Biblia. Y yo te aseguro de que muchos de ustedes no aman la Biblia porque no la han leído. Y si la han leído, no lo han leído con la intención de verdad encontrarse con el Señor a través de la palabra. Algunos la han leído con la intención de criticarla, algunos la han leído con intención de descifrarla, pero no con la intención de amarla, de conocer al Señor. Esa es la evidencia más fuerte de que este libro no es como otros libros. Y yo quiero que tu relación con este libro, tu relación con la Biblia pueda cambiar el día de hoy. Ya sea que tengas 7 años de edad, ya sea que tengas 15 años de edad, que tengas 90 años de edad, que hoy pueda crecer tu relación con Dios mediante la lectura de este libro.
Y vamos a ir versículo por versículo tratando de ver enseñanzas aquí. Primero, versículo 14, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La persistencia es una de las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios al verdadero cristiano le hace perseverar en su fe hasta el fin. Entonces, pero yo conozco algunos cristianos que se fueron y que no perseveraron. Bueno, también la Biblia explica eso, y en Primera de Juan dice que algunos se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mas se fueron de nosotros para que se hiciera evidente, para que se demostrara de que no eran de nosotros. O sea, un cristiano que de verdad se aparta y se aleja de Cristo y niega al Señor Jesucristo y se pierde, simplemente demuestra que nunca fue un verdadero creyente. Pero un verdadero creyente persevera. Dice la palabra, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, muchos se quedan a la mitad y no persisten. ¿Por qué Pablo insiste a Timoteo, amado hijo en la fe, Timoteo, persiste en lo que has aprendido? Bueno, por dos razones que vemos en el contexto, dos razones que vimos la semana pasada. Primero, Timoteo, persiste en lo que has aprendido porque son tiempos peligrosos. El contexto nos decía que son tiempos, los últimos tiempos, y son tiempos peligrosos. Es necesario que nos mantengamos atentos y perseverantes en medio de una vida tan cambiante, tan llena de problemas, de pecados, de ideologías, de política, de desánimo, de tentaciones, de persecuciones, de enemigos, de tantas cosas. Son tiempos peligrosos, por lo tanto debes persistir, perseverar en lo que has aprendido, la palabra de Dios. Pero segunda razón es que hay hombres peligrosos, hay hombres pecadores. Y Pablo da toda una lista de cómo eran estos hombres que vimos la semana pasada. Necesitas persistir en este tiempo porque te encontrarás con cada tipo de persona que quiere seducirte al engaño, a nuevas invenciones, a desviarte, en última instancia a distraerte del evangelio. Un puritano llamado Thomas Watson, en su libro El cuerpo de la divinidad, al principio trata de pensar cuáles son las características de estos hombres seductores que Satanás usa para desviar a los cristianos. Y él menciona algunos que se le vienen a la mente. Dice, algunos de ellos usan su elocuencia. Son hombres que hablan tan bien y que al final uno se queda tan apegado a ellos que los sigue hacia el error. Otros usan una apariencia de gran piedad. De hecho, eso es lo que decía el texto bíblico la semana pasada. Hombres que tienen apariencia de piedad y gran carisma y gran personalidad. Y uno dice, sí, es verdad, está enseñando estas cosas raras, pero ¿cómo me siento cuando lo escucho? Mira qué especial es esta persona. Y lo sigues hasta que te desvía de Cristo. Otros son hombres que te desvían al predicar lo que quieres oír, lo que tu carne quiere oír. Que vas a ser próspero, millonario, vas a cumplir todos tus sueños, tus metas, vas a lograr grandes cosas, vayas a ser un campeón. Queremos seguir escuchando estas cosas y nos sentimos bien
y los seguimos hasta que nos desvían de lo que hemos aprendido. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice el versículo. ¿De quién has aprendido? Bueno, Timoteo aprendió primero de su familia, como vamos a ver, y luego del apóstol Pablo, de las Escrituras. Ellos les enseñaron las Escrituras, este libro. Ahora, quiero dejarte con esta frase antes de seguir a los siguientes versículos. ¿Cómo puedes tú perseverar, persistir en lo que has aprendido en medio de tiempos peligrosos con hombres peligrosos? Aferrándote a las Escrituras, amando las Escrituras, estudiando las Escrituras. Esta frase de D.L. Moody, un antiguo evangelista americano, siempre se me ha quedado en la mente. Dice así: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Muchas veces cuando estamos desviándonos, la primera alarma que va a sonar es que el pecado me está alejando de la Biblia. Es que ya no estoy leyendo la Biblia, ya no estoy memorizando la Biblia, ya no estoy amando la predicación de la Biblia. Quiero otra cosa. ¿La Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia? Por eso vamos a explorar hoy 3 preguntas sobre tu relación con la Biblia. 3 preguntas que puedes hacerte continuamente y que vamos a ver en este texto. Primero, ¿cuánta importancia le doy a la Biblia, a las Escrituras? Segundo, ¿cuánto confío en las Escrituras? Y tercero, ¿cuánto utilizo las Escrituras? ¿Qué tan importantes son para mí? ¿Qué tanto confío en ellas? ¿Y cuánto uso las Escrituras en mi vida? Vamos a ver el primero, el versículo 15. ¿Cuánta importancia le doy a estudiar las Escrituras? A estudiar. No a tenerla como un amuleto, sino a estudiar las Escrituras. Dice el versículo 15: y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Niños, Timoteo conocía la Biblia desde tu edad, desde la niñez. ¿La conocía perfectamente? No, pero conocía la Biblia. Conocía lo que decía este libro. Sabía apreciarlo y atesorarlo por lo que es. Sabía que era diferente a otros libros de niños. Este era un libro distinto que se llama sagrado, las sagradas Escrituras. Desde la niñez he sabido las sagradas Escrituras. Estudiar las Escrituras debería ser una prioridad en el hogar, en tu hogar. Debería tener como prioridad estudiar la Biblia, leer la Biblia. Entonces yo quiero preguntarte, ¿le estás dando la importancia que amerita en tu hogar a las Escrituras? Si alguien ve tu hogar por una semana, por un mes, por un año, diría: wow, en ese hogar están enamorados con un libro. O están enamorados con la televisión. O están enamorados con la parrilla, o con el patio, o con el jardín. O decir, en ese hogar están enamorados de ese libro. ¿Cuál es ese libro que leen tanto? Las sagradas Escrituras. Nosotros en esta iglesia fomentamos, impulsamos lo que es los devocionales familiares.
Los devocionales familiares no son otra cosa más que juntar a tu familia. Les voy a decir, yo tengo una esposa, yo tengo hijas, llego y digo, vamos a reunirnos y vamos a leer un capítulo de la Biblia, Juan capítulo 1. Quizá yo leo una parte y quizá le doy a mi esposa leer otra parte y quizá si sabe leer mi hija otra parte. Si no, simplemente la leemos, terminamos el capítulo 1 de Juan y ya terminamos lo que es la lectura. Hay otro elemento que tenemos que hacer y es orar. ¿Qué tan complicado es orar en un devocional familiar? No muy complicado. Simplemente yo digo, amor, ¿cómo puedo orar por ti? Mi hija está muy chiquita, así que no le pregunto nada, pero también oramos por ella. Así como tú oras por alguna persona aquí en esta iglesia que viene con una necesidad y dices, quiero orar por ti. ¿Pasas 45 minutos orando con ella? No. ¿Es muy complejo? No. Es sencillo, pero se puede hacer cada día. Entonces, vamos a repasar. Leímos un capítulo de la Biblia, quizá duró 2 minutos, 3 minutos, 4 quizá. Pregunto, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Ok? Oramos juntos. Quizá tomamos turnos para orar brevemente. Y luego hay un tercer elemento que tratamos de hacer y es cantarle al Señor, adorar al Señor. Vamos a poner una canción de adoración. Esa canción puede variar. Si tienes niños muy pequeños, son canciones de alabanza que son más para niños quizá y están envueltos en lo que dice la canción. Si son más grandes, quizá una canción contemporánea, un himno. Nosotros creemos tanto en los devocionales familiares que en nuestra app del teléfono de Highview en español puedes ver cada día direcciones para devocionales familiares. Puedes ver qué capítulo leer. Puedes tener las canciones que vas a escuchar ahí. 3 secciones: niños, contemporánea, himnos. Entonces, que hoy puedas decir, ¿sabes qué? No creo que sea tan difícil. Creo que se pueden tomar 6 minutos quizá para hacer un devocional familiar. ¿Qué tal si lo hacemos todos los días? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Fíjate que dice Sagradas Escrituras. Escuché 2 segundos hoy el sermón que estaba predicando el pastor Scott hoy en la mañana mientras caminaba a mi oficina y le escuché decir esto, que esta palabra sagrado es la palabra que se usa en la Biblia para describir al templo de Dios. El templo es sagrado. Y me puse a pensar en esto. Y ¿saben qué? ¿Por qué es sagrado el templo? ¿Qué lo hace sagrado? Vamos a meditar en esto. Bueno, porque la Biblia dice que en el templo la presencia de Dios está en el templo. Dios es la casa de Dios, habita en el templo de Israel, que no existe. Estoy hablando en los tiempos bíblicos. Por eso era sagrado. ¿Por qué las escrituras son sagradas? Lo mismo. Dios habita en su palabra y a través de su palabra y ministra nuestros corazones. Esto no es solo un documento, es una palabra viva y eficaz, llena de Dios. ¿Tratas a la Biblia como sagrada? ¿Enseñas a tus hijos a tratar la Biblia como sagrado? ¿Confías en la Biblia para alcanzar a los perdidos con el poder que hay en la palabra de Dios? Porque Dios habita en su palabra. Sigue el versículo, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Y yo quiero tratar de ir rápidamente en esto, porque estamos hablando del punto que estamos tratando es cuánta importancia le doy a estudiar la Biblia. Entonces hemos visto que sea importante en tu hogar, hemos visto que sea importante porque es sagrado, pero hay otra cosa que dice el versículo, y es que las escrituras deben ser importantes para nosotros porque nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa eso? Que este libro que tenemos aquí es único y provee una sabiduría única que puede determinar toda tu eternidad, tu salvación. Ahora, yo quiero ayudarte a pensar en un poquito de por qué es tan especial, por qué es tan único. Simplemente quiero dejarte este pensamiento en la mente. ¿Qué pasaría si la Biblia no existiera? ¿Qué no sabrías? ¿Qué ignorarías si la Biblia no existiera? Aquí dice que te hace sabio para salvación. Así que nos da una pista. No sabría el evangelio. Pero hay más allá, porque la palabra nos dice que las cosas que podemos saber de Dios por la creación son muy pocas. Podemos saber que Dios es Dios, que es divino. Podemos saber que Dios es poderoso quizá, que Dios es creativo, que Dios es sabio quizá. Pero hay muchas más cosas que ignoraríamos. Así que yo quiero rápidamente pasar por alguna de las enseñanzas que solamente las conoces porque están en este libro. Y quizá tú no has leído la Biblia y tú dices, pero ya yo sabía eso y no he leído la Biblia. Sí, pero la Biblia ha existido por 2000 años. Y hay muchas cosas que tú conoces porque la Biblia la dijo. Y alguien te la enseñó, alguien te lo dijo, pero esa persona lo supo porque alguien más se lo enseñó y porque al final viene de la Biblia. Déjame dejarte con este pensamiento. Si no existiera la Biblia, nadie aquí sabría que Dios es amor, por ejemplo. Pero muchas personas que no son cristianas dicen, sí, yo sé que Dios es amor. ¿Y cómo sabes? Porque la Biblia existe y ha existido por 2000 años y ha moldeado el pensamiento de muchas personas. Así que déjame ir paso por paso. Sin las escrituras, primero, no conoceríamos a Dios de manera confiable, segura y cercana. Primero, confiable. No tendríamos, quizá tendríamos una adivinanza, ¿no? Quizá diríamos, puede ser que Dios sea amor, pero ¿cómo vamos a estar seguros? No hay un conocimiento de Dios que sea confiable. Sí, yo sé que Dios es amor. No sería seguro, no sería cercano tampoco. La Biblia nos enseña que Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios es bueno. La Biblia nos enseña que Dios es fiel. La Biblia nos enseña que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es real, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios está en todo lugar, que Dios lo sabe todo y que Dios todo lo controla. Así que cuando tú estás en una crisis emocional y dices, yo creo que Dios es malo y todo está fuera de control, tú tienes un libro que te dice, Dios dijo a través de este libro que Él es bueno y que Él está en control. Y estoy confiado de eso. Aunque mi vida parezca un desastre, un caos, una crisis, Dios es bueno. Dios está en control. Segundo, sin la escritura no entenderíamos que somos pecadores, que tenemos un problema con Dios. Las escrituras revelan algo de quién eres tú. Cada persona que se autoevalúa sin la Biblia termina concluyendo que es bueno. Hitler mismo podría decir, a ver, quiero evaluar qué tan bueno soy. Diría, bueno, yo soy bueno. Yo estoy llevando
a cabo una causa superior de mejorar la raza. Yo soy bueno. ¿Y quién le puede decir lo contrario? ¿Otra persona? Es su palabra contra la palabra del otro. ¿Quién sabe determinar si tú eres bueno o no? Dios. Y Dios en la Biblia es que nos dice que estamos perdidos, que somos pecadores, que estamos condenados por su ley y que estamos separados de Dios, que hemos nacido en una condición de exilio. ¿Quién aquí nació en el jardín del Edén? Todos nacimos exiliados del Edén. El Edén, por cierto, en hebreo significa ese deleites, lugar de deleites en el Señor. ¿En qué tierra nacimos? En el lugar de la miseria y del pecado y de la condenación. Por eso la Biblia nos ayuda a entender que necesitamos salvación. Tú y yo no vamos a llegar a esa conclusión solos. La Biblia nos lo dice. Y por último, sin las Escrituras no sabríamos nada acerca del Evangelio. No conoceríamos a Jesús. No entenderíamos que Él vino. ¿Tú te puedes imaginar eso? Si la Biblia no existiera, nadie sabría quién es Jesús, cuándo vivió, qué hizo, por qué murió, cuándo murió, si resucitó o no resucitó. Este es el libro que nos ayuda a entenderlo. Y déjenme llevarlos otra vez a la historia con la que comencé. Cuando yo había comenzado a creer en el Señor, pero quería rechazar la Biblia. Me hubiera gustado que alguien me cacheteara así y me dijera: ¿cómo vas a creer en Cristo y rechazar el único lugar donde vas a conocer a Cristo? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? La palabra de Dios. Es ahí el único lugar donde vas a conocerle más. No puedes ser cristiano y rechazar la palabra. No tiene sentido. Sin la Biblia no sabríamos que la venida del Mesías fue profetizada miles de años antes de suceder. No sabríamos que nació milagrosamente de una virgen. No sabríamos que vivió sin pecado. No sabríamos que sanó a mucha gente, que enseñó grandes enseñanzas. No sabríamos que ayudó a muchos. No sabríamos que predijo su muerte y su resurrección antes de que pasara. No le tomó por sorpresa. No sabríamos que murió injustamente, crucificado, y resucitó con poder en el tercer día. No sabríamos que muchos lo vieron resucitado y que hubieron testigos de que estaba vivo y que la tumba estaba vacía. Y no sabríamos que ascendió físicamente a los cielos y volverá físicamente pronto a juzgar a las naciones y establecer su reino de paz. Yo me ponía a pensar en esto en unas montañas en Latinoamérica. Estaba con una familia católica y ahí me enteré en un calendario católico que, y por cierto, no se ofenda si hay alguien católico, simplemente me enteré en ese mes que era el mes de la ascensión de María. Es decir, que los católicos creían que María físicamente ascendió a los cielos como Jesús. Y yo lo primero que pregunté, yo no era cristiano, nada, pero lo primero que pregunté es: ¿eso está en la Biblia? Digo, ¿de dónde sacaron esto? Déjenme decirle, no está en la Biblia, por supuesto que no está en la Biblia. Pero eso te pone a pensar, si no tuviéramos la Biblia, ¿qué base tenemos para decir que Jesús ascendió a los cielos físicamente? ¿Realmente resucitó al tercer día? Quizás estaban hablando de que lo recordaron profundamente y era como si estuviera vivo en sus corazones, pero resucitó físicamente. Pero es que en la Biblia dice que pusieron sus dedos, Tomás, en los hoyos de sus manos y de su costado.
O sea que era su cuerpo físico. Si no tuvieras la Biblia, no conocerías nada de Jesús, nada del Evangelio, nada de Dios, nada de tu pecado. Por lo tanto, ama la palabra de Dios y dale la importancia sagrada que merece. Por cierto, yo no estoy hablando de bibliolatría, o sea, adoración a la Biblia como si fuera un amuleto. No, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, lo que se ha revelado de Dios ahí. Por lo tanto, sí, yo no estoy en contra de que uno pueda leer la Biblia en la computadora o en el teléfono, porque lo sagrado es lo que dice ahí. Por supuesto, te recomiendo que tengas una Biblia física. Tú no sabes cuánta gente murió para que tú tuvieras una Biblia física en tus manos. Y no sabes cuánta gente lo daría todo hoy en día, perseguidos en lugares donde es prohibido ser cristiano, por tener una Biblia completa. Se cuentan historias de cristianos chinos en la cárcel que sobrevivían con unos retazos de papeles así de grandes de los salmos, meditando en ellos día y noche en la cárcel. Y tú tienes la palabra de Dios completa y dices, no, yo mejor no la voy a usar. Así que valoremos la palabra de Dios. Vamos al segundo punto rápido. Además de darle importancia a estudiar la palabra de Dios, quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuánto confío en las Escrituras? ¿Cómo está tu confianza en que este libro es verdadero? ¿Y qué es la palabra de Dios? Bueno, dice así el versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y yo sé que el versículo sigue, pero vamos a dejarlo hasta ahí en este punto. Y en el siguiente punto terminamos con el versículo. Toda escritura es inspirada por Dios. Tu confianza puede venir de esta frase, de este versículo: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa toda escritura? Bueno, escritura, las sagradas escrituras, es una frase, es un término, es un título que se le da a la Biblia. La Biblia son las escrituras. En la tradición judía se le decían las escrituras, en la tradición cristiana se le ha dicho las escrituras. A aquellos escritos que son considerados oficialmente como la sagrada revelación de Dios a la humanidad. Hay muchos libros útiles, muchos libros buenos, pero solo las escrituras tienen a Dios como su autor principal. Solo las escrituras son infalibles, que no pueden fallar. Ahora, en nuestro texto Pablo dice toda escritura, y mucha gente dice, bueno, ¿se está refiriendo al Antiguo Testamento o a toda la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, él está escribiendo una carta del Nuevo Testamento. Sabemos que Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento, pero ¿también se estará refiriendo al Nuevo Testamento o lo que iba escrito en ese momento del Nuevo Testamento? Y mi respuesta es sí. Y por supuesto, déjame demostrarte eso bíblicamente. ¿Qué evidencias hay para concluir que el Nuevo Testamento se considera escritura? Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a darle cuatro argumentos bíblicos. Primero, Pablo cita el Nuevo Testamento como un escrito de la misma autoridad que el Antiguo Testamento. En 1 Timoteo 5:18, Pablo dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso es Deuteronomios 25:4. Y digno es el obrero de su salario. Eso es Lucas 10:7. Pablo está diciendo, esta es la escritura
y da un verso del Antiguo Testamento y un verso del Nuevo Testamento. Interesante. Segundo argumento, Pedro se refiere a las cartas de Pablo como escrituras, al igual que el Antiguo Testamento, y al Antiguo Testamento le dice las demás escrituras. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16 dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, les ha escrito el hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a esos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Hay falsos cristianos que tergiversan las demás escrituras porque las de Pablo también son las escrituras. Tercer argumento, Pablo aclara que lo que él está escribiendo en la carta tiene autoridad de Dios. 1 Corintios 14, 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Ok, Pablo, ¿no está escribiendo tus ideas? No, dice, yo estoy escribiendo mandamientos del Señor. Y por último, cuarto argumento, Pablo felicita a los cristianos en Tesalónica por recibir su predicación como palabra de Dios y no de los hombres. Primera de Tesalonicenses 2:13: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuanto recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Toda escritura incluye el Antiguo Testamento y lo que llevaba escrito del Nuevo Testamento, que ellos reconocían, como decía Pablo, que esto es mandamiento del Señor, que eso no debe ser recibido como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios, dice. Ahora, ¿qué significa ser inspirado por Dios? Bueno, no significa que Pablo, por ser un apóstol, todo lo que hacía era la palabra de Dios. No. No es que iba a escribir la lista de las compras y dice, esto es la palabra de Dios. No. La doctrina de la inspiración bíblica dice que cuando están escribiendo los libros del Nuevo Testamento, están siendo inspirados por Dios en el escrito de los manuscritos originales. Como decía John Piper, la única persona que todo lo que decía era inspirada por Dios era Jesucristo. Y dice, cuando estornuda Jesús, Dios estornuda. Porque Jesús es Dios. Pero Pablo no es así. Pablo es un hombre. Y cuando está haciendo su obra apostólica de escribir estas partes del Nuevo Testamento, Dios lo está inspirando para llevarlo. Ahora, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué significa inspiración de Dios? ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? Bueno, primero, no significa como un cantante está siendo inspirado con nuevas ideas para escribir una nueva canción. No significa eso. Segundo, no significa tampoco que Dios le está dictando, ¿no? Como si Dios le estuviera hablando y se escribe ahora esto. Amados hermanos en Filipos, saludos. No. Hay algunas partes de las escrituras que sí son así. Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan el apóstol dice, el Señor me dijo, escribe. Y Juan está escribiendo. Está dictando lo que va a escribir Juan. Pero el Nuevo Testamento en general no es así. Ellos están escribiendo con su propio vocabulario, con sus propios razonamientos, pero son inspirados por Dios. Entonces, ¿qué significa inspirado por Dios? Bueno, esta palabra en griego significa exhalado por Dios, producida por el Espíritu de Dios. El Espíritu, por cierto, es la misma palabra que viento. Y es como que si Dios tuviera pulmones y es este viento, ese espíritu que sale de la boca de Dios,
ha producido las Sagradas Escrituras. La analogía es una sagrada respiración de Dios, la vida de Dios llevada al texto escrito. Ahora, este proceso se describe también en 2 de Pedro 1, del 20 al 22, donde dice que ninguna profecía ha venido por decisión humana, sino que viene porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro también dice eso. En la Nueva Versión Internacional dice que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esa palabra es distinta, inspirado, ahí es distinto a la que usa Pablo en Timoteo. Y esta palabra en griego más bien es como si el Espíritu Santo está cargando, llevando o conduciendo al escritor bíblico. Ellos fueron manejados como un marinero maneja un barco grande, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento están siendo llevados, impulsados, manejados. A mí me gusta la palabra gobernados. Me encanta esa palabra. ¿Por qué? Porque ser gobernado no significa ser poseído. No es que el apóstol Pablo estaba siendo poseído y no sabía qué estaba haciendo y está escribiendo ahí cosas que no sabe. No, él está haciéndolo, pero está siendo gobernado por un espíritu que le lleva a escribir sin errores la palabra de Dios. Muy bien. Eso es, ¿qué importa saber que toda escritura es inspirada por Dios? Bueno, dos cosas, hermanos. Tu confianza en la Biblia. Tu confianza es segura porque este libro no es un libro de hombres, como mucha gente te va a decir en la calle. ¿Por qué le prestas tanta atención a este libro escrito por hombres? No, fue inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Tienes que tener confianza en eso. Segundo, tu obediencia. Si la Biblia es inspirada por Dios, quiere decir, como escribe Wayne Grudem, que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Por lo tanto, la forma en que leemos la Biblia cambia y ahora queremos obedecer todo lo que dice, porque todo lo que dice es lo que Dios dice. Es la autoridad para la que tenemos de corregirnos unos a otros y decir, ¿por qué debo corregirle? Porque Dios dice esto. Confiar en la Biblia, obedecer la Biblia, aferrarte a las promesas de la Biblia, aún en tus peores problemas, aferrarte a la promesa, por ejemplo, de Romanos 8:29, de que todas las cosas ayudan a bien. Por último, hermanos, ¿cuánto utilizas las Escrituras? Y simplemente, ya como se me fue el tiempo, quiero terminar diciendo, la Biblia no solamente es inspirada por Dios, no solamente es autoritativa, es también útil. Y si es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, también es útil para cada desafío que enfrentas en tu vida. Nosotros no solo debemos estudiar la Biblia, debemos poner en práctica la Biblia. Tú te enfrentas a un desafío hoy que yo no conozco, nosotros no conocemos. Quizás estás pasando por una crisis de duda, o una crisis emocional, o una crisis financiera. No sabemos, pero yo te puedo decir dónde puedes encontrar ayuda práctica, útil, en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. La única forma de perseverar
en estos últimos tiempos es aferrándote a la palabra de Dios, amándola y tomando tiempo cada día para leerla, para estudiarla. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a amar su palabra. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has bendecido meditando en este pasaje que nos impulsa a amar tu palabra, Señor. Que salgamos hoy viendo la Biblia como algo más importante de lo que pensábamos, más confiable de lo que pensábamos y más útil de lo que pensábamos. Que seamos una iglesia centrada en la Biblia, en la palabra de Dios, amando las Escrituras, obedeciéndolas. En el nombre de Jesús. Amén.